¿Cómo están mis estimados hermanos y amigos, tanto del Perú como del extranjero? ¿Contentos? Un día más pasando, ¿verdad? Esta etapa que le ha tocado vivir al mundo. Etapa difícil, pero para nosotros los que tenemos fe en el Señor, siempre hay victoria, siempre hay bendición, siempre está Dios a nuestro lado, ayudándonos en todas las cosas. Bien, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén bien, que Dios bendiga a sus familias, que Dios los bendiga a ustedes en gran manera. Esta noche quiero compartirles una palabra muy hermosa, como siempre es la palabra de Dios. Está en el libro del Génesis, capítulo 4. Hoy quiero hablar de un hombre que existió en la historia bíblica. Dice en el verso 9, capítulo 4 de Génesis, verso 9, dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Bendito el nombre del Señor. Qué respuesta, ¿eh? Es Dios, ¿ah? No es un hombre hablándole, no es cualquiera, es Dios hablando con Caín. ¿Quién era Caín? Caín era hijo de Adán y Eva. Su hermano Abel era contemporáneo casi con él. Caín era el mayor. Ambos crecieron después que Adán y Eva pecaron, y crecieron y se desarrollaron en el mundo de aquel entonces, que ya no era el mismo, ya no era igual a como Dios lo había formado en el huerto del Edén para que ellos vivieran. Y ahora ellos estaban fuera de ese huerto y tenían que valerse por sí mismos. La tierra ya estaba maldecida, ya la situación era más complicada, pero con todo y todo, Adán y Eva tuvieron la fe y mantuvieron el criterio y sobre todo la adoración a Dios. Aunque pecaron, ellos reconocieron que Dios es real, que Dios es Dios y que había que adorarle. Yo creo que Caín y Abel y sus otros hijos, porque Adán y Eva tuvieron varios hijos más, no solamente tuvieron a Caín y Abel, tuvieron hijos e hijas, dice la Biblia. Entonces, pero la Biblia resalta aquellos personajes que hacen historia dentro de los planes de Dios, y también aquellos que hacen historia de los pecados cometidos en la tierra. Así que aparece la historia de estos dos hermanos. Ya Adán y Eva seguramente les habían enseñado a ellos, o ellos habían visto de sus padres cuando iban y ofrecían a Dios una ofrenda, ¿no? Esto se hizo una costumbre, era un acto de devoción y agradecimiento de parte de Adán y Eva, y ellos presentaban siempre una ofrenda de acuerdo a lo que ellos estimaban conveniente, ¿no? Entonces, dice la Biblia que Caín era labrador de la tierra, era agricultor, mientras que Abel era pastor de ovejas. Hay enseñanzas por allí que dicen que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque era un cordero, y el cordero representaba, ¿verdad?, el derramamiento de sangre para liberar al pecador. Y eso es falso, hermano. Eso no es verdad. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque tanto Caín como Abel presentaron una ofrenda. Abel presentó una oveja porque eso era lo que él tenía. A eso se dedicaba. Abel no podía presentar legumbres porque él no era agricultor, era pastor, y por eso presentó una oveja. No porque la oveja era profética, no, sino porque eso era lo que él tenía, en eso trabajaba. Y como él trabajaba en las ovejas, pues una oveja ofreció para Dios. Mientras que Caín no podía ofrecer ninguna oveja, ningún cabrito, ningún cordero, porque él no era pastor de animales como esos. Caín era labrador, era agricultor.
y por lo tanto tenía que dar lo que él tenía, lo que él recibía de la tierra por el cual trabajaba. Así que la diferencia en el ofrecimiento de Caín con el ofrecimiento de Abel no estaba en el producto en sí, porque a Dios al final de cuentas no le interesan ni las ovejas ni las legumbres. A Dios lo que le interesa es el acto de adoración, de reconocimiento y devoción que se le presenta a Dios. Eso es lo que Dios busca. Hoy en día la gente ya no ofrenda con ovejas, ni legumbres, ni ninguna otra cosa. Ofrendan con dinero porque eso es lo que hay. Cuando usted trabaja, lo que usted cobra es dinero. Entonces usted presenta una ofrenda para Dios, que es un acto voluntario y nadie le obliga. Eso es un acto que nace en usted, que está en la palabra de Dios y se enseña. Y el que lo cree, el que cree que es una bendición ofrendar, pues lo hace. Pero nadie está obligado. Si quiere ofrenda, si quiere no ofrenda, es un problema suyo. Nadie obligó a Caín a ofrendar legumbres, ni nadie obligó a Abel a ofrendar una oveja. Eso fue un criterio de ellos. Sus padres lo hacían y ellos siguieron esa costumbre que la veían buena. Pero acá hubo un acto de parte de Dios, porque cuando ellos presentaron sus ofrendas, ellos hacían un altar de piedras, como especie de una mesa de piedra, y ahí colocaban la ofrenda y la quemaban, porque así se estilaba, la quemaban, y esa era pues su ofrenda a Dios. Entonces, dice la Biblia que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, mas no se agradó de la ofrenda de Caín. ¿Y por qué? ¿A qué se debió que Dios no se agradara de Caín y se agradara de Abel? Porque la Escritura dice que Abel escogió lo mejor de su ganado, la mejor oveja. Es decir, en el corazón de Abel, en la disposición de Abel, había un gran interés en presentarle lo mejor a Dios, porque era una forma de demostrar su amor, era una forma de demostrar su fe en Dios. Él aprendió a amar a Dios, aún bajo sus circunstancias. Porque, amados hermanos, al final de cuentas, amar a Dios es un acto personal. Nuestros padres nos pueden enseñar de Dios. Nuestros padres nos pueden enseñar de la Biblia. Nuestros padres nos pueden decir hay un Dios verdadero, tú tienes que orar o rezar como le enseñan a otros. Y de alguna manera nuestros padres motivan. Pero eso es la fe de nuestros padres. Mas Dios, cuando ya nosotros tenemos una edad donde nuestro discernimiento, nuestra voluntad ya es activa por sí misma, pues somos nosotros los que tenemos ahora que presentarnos ante Dios con nuestra propia convicción, ya no con la convicción de nuestros padres ni de nadie. Hay gente que asiste a una iglesia porque son de esa religión y van a su iglesia y ahí escuchan la misa o escuchan al pastor evangélico, pero en realidad ellos no tienen ningún conocimiento ni voluntad de presentarse ante Dios con esa devoción y ese amor que Dios espera. Solamente lo hacen como un mero cumplimiento porque son religiosos. Y el religioso pues cumple con las obligaciones religiosas que su organización o iglesia le emite, ¿no? Sea cristiano, evangélico o católico o de cualquier otra congregación. Pero no hay un corazón abierto para Dios. ¿Qué es lo que busca Dios? Un corazón dispuesto, una buena voluntad, un deseo ferviente de darle a Dios lo mejor, ¿no? Se nos critica porque ofrendamos, que sí, que ahí piden plata. Nadie pide plata. Lo que sucede es que en la Biblia está la enseñanza de ofrendar. Y la gente lo hace con amor, los que realmente quieren agradar a Dios. Y ellos en agradecimiento expresan su fe de esa manera, en ese aspecto, porque eso también le trae bendición material. Dios corresponde materialmente. Ahora, Abel, su corazón estuvo dispuesto a darle lo mejor a Dios y Dios lo recibió, y tal parece que la señal
de que Dios se agradaba de una de las ofrendas o de cualquier ofrenda que presentaban, era que caía fuego del cielo y consumía el holocausto, consumía la ofrenda. Eso sucedió con Abel, mas con Caín no pasó nada, porque Caín era de esos creyentes, ¿verdad?, que solamente querían cumplir. Bueno, pues si hay que presentar una ofrenda a Dios, pues ahí está, ¿no? Y te doy mis zanahorias, mis nabos, mis beterragas, mis papas, mis oyucos. Ahí está. Pero, ¿acaso Dios quiere nabos, zanahorias, legumbres? ¿Acaso Dios quiere ovejas, cabritos, corderos? ¿Acaso Dios come eso? No. Pero no es eso lo que Dios busca. ¿Acaso Dios quiere el dinero, diezmo, ofrenda de la gente? ¿Acaso Dios quiere dinero? Dios no quiere dinero. ¿Acaso Él necesita dinero para que darle? No necesita dinero. Lo ha establecido para demostrar la devoción y la fe del ser humano. Dios lo que quiere es el corazón, el acercamiento de corazón, la buena voluntad. Entonces, cuando Caín ve que su ofrenda no es aceptada, Caín como que se enoja con Dios. Se enoja con Dios y se enoja con su hermano. Porque aparece un celo, aparece una amargura, una envidia. Porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel, su hermano, y no le había aceptado a él la ofrenda. Así que Caín en cierta forma se rebela contra Dios, se molesta con Dios. Y la prueba de que estaba molesto con Dios es la forma en que él le responde a Dios cuando Dios le dice: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta violenta, agresiva y respetuosa de Caín fue: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, esa reacción es una reacción de una persona irreverente, de una persona que no considera ni valora quién es Dios. Como que Dios fuera un muchacho cualquiera, como que Dios fuera cualquier persona. Es Dios hablándole. Entonces, él se llena de enojo, él se llena de amargura y se llena de envidia contra su hermano. Aparecen sentimientos, amados hermanos, peligrosos. ¿Sabía usted que hay sentimientos peligrosos? ¿Hay ideas peligrosas? ¿Hay maquinaciones peligrosas? Donde la persona puede estar maquinando el mal de alguien. Porque cuando una persona hace daño a alguien, tiene que haberlo maquinado, tiene que haberlo pensado, tiene que haberlo atesorado en su corazón, tiene que haber sentido el deseo de hacer daño. Y entonces hay muchas formas de hacer daño a una persona. Ignorándole es una forma de hacer daño. Ignorando y también agrediendo con palabras ofensivas o con golpes o matando, como lo hizo Caín. O también yendo al brujo para hacerle daño a alguien. O sea, para hacer daño hay miles de formas. Se utilizan personas, se paga gente, es decir, cualquier cosa se hace cuando alguien quiere hacer daño. Y eso apareció en el corazón de Caín. Ese no era el corazón de Abel. Abel no tenía ningún deseo de hacer daño a nadie. Tenemos que identificarnos entre estos dos tipos de personas. Tenemos que identificarnos a cuál de los dos nos parecemos más. Si nos parecemos a Caín, que tenemos en nuestro corazón deseos y cosas como para hacer daño a alguien, o nos parecemos a Abel, que es una persona que no guarda rencor ni daño ni nada por el estilo y que ama a Dios. Tenemos que identificarnos. Cada persona tiene que hacerlo. Para eso es que la Biblia se nos presenta como un espejo para darnos cuenta de nuestra real condición. Entonces, Caín está lleno de amargura, lleno de envidia contra su hermano y está molesto con Dios. Y esto comenzó a agravarse más dentro de él y comenzó a sentir cada día más odio por su hermano, hasta que llegó un momento en que no soportó más, maquinó matarlo y le dijo a su hermano: ven, vamos al campo. Y se lo llevó al campo, donde no había nadie. Y con una piedra, amado hermano, en un momento de descuido, ¡pum!, le dio en la cabeza y le dio hasta matarlo. Le reventó la cabeza a Abel.
Caín se convierte en el primer homicida en el mundo. El primer homicida. Ahora, fíjense ustedes en la reacción de Dios. Fíjense ustedes en la reacción divina. Dios es un Dios muy bueno. Dios sabe perfectamente que Caín es un asesino. Dios sabe lo que Caín pensaba, lo que Caín tramaba. Todo eso Dios lo vio, todo eso Dios lo oyó, porque los pensamientos de Caín lo oía Dios. Sin embargo, Dios, un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidad. Aún al más vil asesino le da una oportunidad. Dios enfrenta a la persona y lo enfrenta con amor. No lo enfrenta con odio, con cara de molesto. No, lo enfrenta con amor. Y le hace una simple pregunta a Caín. Una simple pregunta, ¿no? Dice, antes de que le haga esta pregunta, miren ustedes, unos versos antes, cuando Caín se va molesto, Dios le habla a Caín. Miren lo que le dice. Entonces Jehová dijo a Caín en el verso 6, estoy en el capítulo 4 de Génesis, verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, Dios le habla a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le dice Dios a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué estás molesto? Le dice Dios. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Caín, escúchame, le está diciendo Dios. Reflexiona. Tú no tienes por qué ensañarte, tú no tienes por qué molestarte, tú no tienes por qué actuar así. Tú tienes que entender que si tú hicieres bien, tú serías enaltecido. Abel hizo bien cuando presentó su ofrenda y yo lo he enaltecido. Si tú lo haces, yo te enaltezco también a ti. Dios le está dando comprensión y le está hablando con amor. Sin embargo, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo y eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, mira Caín, aun cuando tú no hayas hecho bien, aun cuando el pecado esté ahí en la puerta de tu corazón para hacerlo, todavía tienes tiempo de retractarte. Todavía tú te puedes enseñorear del pecado. Tú puedes decirle no a lo malo, a esas intenciones, a esa voz, a eso que te dice mata a tu hermano. Tú todavía puedes impedirlo, Caín. Miren cómo Dios le está advirtiendo a Caín. Le está hablando, le está diciendo, Caín, no vayas a hacer lo que estás pensando. El pecado está a la puerta, Caín. El pecado ya está ahí frente a tus ojos y la intención es hacerlo, pero tú te puedes enseñorear del pecado. Si tú haces bien, yo te voy a enaltecer. Ten cuidado de lo que vas a hacer. Pero Caín guarda silencio, porque no se ve en este pasaje que Caín le responda algo a Dios. Es como cuando una madre, un padre le está hablando a su hijo que está rebelde, ¿verdad? Y su hijo está con la trompa hinchada, con el ceño fruncido, mirando hacia abajo. La madre le está hablando, oye hijo, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado de cómo te comportas, ten cuidado de lo que vas a hacer, que esto. Y el hijo no responde, o la hija no responde, está serio, está molesto, no responde. Los padres ya saben que él tiene intenciones malas y le están hablando y le están exhortando, pero él no entiende, él sigue quieto. Así estaba Caín. Él no respondió palabra. O sea, le importó poco la advertencia que Dios le estaba dando. Y allí nomás, después que Dios le habla, allí nomás es que Caín le dice a su hermano, vayamos al campo. Y ahí es donde lo matan. Ahora, entramos al verso 9. Y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí está la respuesta ahora.
Ahora sí responde. Ya él ha cometido el crimen. Ya su corazón está endurecido. Ya él está transformado ya en un hombre de mal. Porque cuando alguien hace el pecado, los demonios se apoderan de la persona. Cuando alguien hace maldad, los demonios se apoderan de la persona. Y ahora ya no es él ya. Ya no es ese Caín que antes era un Caín diferente. No, ahora está transformado en maldad. Y ahora él le responde a Dios irreverentemente y respetuosamente. Lo manda a rodar a Dios, diciendo, ¿y qué, Señor? ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano? ¿Soy su guardián? ¿Qué cosa? Así contestan los hijos, ¿verdad? Cuando los demonios se le meten. ¿No le contestan a los padres así? ¿Qué? ¿Por qué yo tengo que ir? Yo no voy a ir a ninguna parte. ¿Por qué no va el otro? ¿Por qué no lo manda? Siempre me mandas a mí. Y que era irreverente y respetuoso, como Caín. Así es. Así es la gente. A la gente no se le puede decir, porque se van hasta la Z. Tú no le puedes decir, porque se van hasta la Z contigo. O sea, son así, boca suelta. ¿Por qué? Porque hay maldad en su corazón. Porque el pecado está hecho. Porque hay cosas que no están bien. Y por eso esas personas reaccionan y actúan de esa manera. Hay maldad. Cuando alguien, por ejemplo, en la familia o en una iglesia o en un centro de trabajo, alguien aporta una idea buena, algo favorable, ¿no se ha dado cuenta que siempre hay uno o siempre hay una que dice no estoy de acuerdo? Siempre hay uno que se rebela. Y ese uno muchas veces ni siquiera se atreve a decir no estoy de acuerdo. Simplemente cuando termina la reunión comienzan a hablar a espaldas. Por detrás, oye, ¿y tú estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con eso, hermano, porque eso no puede ser, que no sé cuánto, que debieron haber hecho así, que debieron haber hecho asá, y que no sé, ¿y por qué no dijiste en el momento de la reunión? No, porque yo no, la verdad no quería abrir mi boca, hermano, porque ya me ha pasado, y entonces se pone como víctima, pero la verdad es que su corazón es malo. Su corazón es malo, aunque tenga cara de piedad. Es como dice el libro de Apocalipsis, tiene apariencia de oveja, pero habla como dragón. Apariencia de oveja, pero habla como dragón. Apariencia de cordero, dice, pero habla como dragón. ¿Cómo habla el dragón? El dragón habla con maldad. Habla con maldad, mete cizaña. ¿No has visto gente que le gusta meter cizaña, hablar a espaldas de las personas? Hablan a tus espaldas, hablan a espaldas del pastor, hablan a espaldas del jefe del trabajo, hablan a espaldas del papá, de la mamá, del hermano mayor, de la hermana, a espaldas, con maldad. Lo denigran, lo humillan, le hacen ver como que es un papanatas que no vale para nada. Y lo único que hizo fue aportar una idea. Entonces, esto refleja el corazón malvado de una persona. Y eso reflejó el corazón de Caín. ¿Acaso soy guardia de mi hermano? ¿Qué me preguntas a mí? Búscalo tú, lo que le quiso decir. Búscalo tú, pues tú no eres Dios. Tú debes saber dónde está. Imagínense. ¿Qué tales reacciones? ¿Qué tales palabras? Hay palabras, hermano, que uno escucha de las personas que uno se queda sorprendido. La manera tan violenta, arrogante y respetuosa en que hablan. En que te responden. Tú eres el hermano mayor o el hermano menor y tú haces una simple pregunta y te responden con una fuerza y una furia que deja sorprendido a uno. Dice, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué reaccionas así? Yo solamente te estoy preguntando. ¿Por qué tú reaccionas así? Porque tiene guardado cosas. Porque ya el enemigo se ha apoderado de su alma, de su corazón. Y entonces no tiene esa gracia divina, esa paciencia, esa tolerancia, ese amor. No lo tiene ya. Está en pecado. Las personas que están en pecado son por lo general violentas. Toda persona que está en pecado es violenta, aunque usted no sepa que está en pecado. El hecho de que usted vea violento a un hombre, a una mujer, es porque está en pecado. Tiene cosas guardadas en su corazón que ha hecho ocultamente. Y eso hace que los demonios estén en él. Y esa persona que no tiene a Dios y no a los demonios, reacciona como reaccionan los demonios.
Porque el demonio vino a robar, a matar y a destruir. En el demonio no hay paz. La única persona, el único ser que trae paz a nuestro corazón es Jesucristo nuestro Señor. Es el Dios Todopoderoso que cuando habita en nosotros, nuestro semblante, nuestra forma de ser, nuestras palabras, todo es diferente. Somos pacientes, somos tolerantes, aguantamos. Algunos dicen, oye, ¿tú por qué aguantas tanto a esa persona? Ya que yo hace rato le agarraba patadas, sí, pues, pero no es así. Es que tenemos la gracia y el amor de Dios para poder actuar. Caín, amado hermano, mató a su hermano, se volvió el primer homicida. Dios le dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y mire lo que Dios ya le dice, porque ya no hay nada que hacer por Caín, por su rebeldía, por su actitud. Dios le está preguntando, dándole una oportunidad para que él confiese y diga, sí, Señor, la verdad es que yo tuve envidia, celo de mi hermano y lo maté, perdóname. Si él hubiera tenido esa actitud, Dios, amado hermano, le hubiera perdonado, porque Dios es un Dios de perdón. Ahora, algunos se preguntan, y vamos a esto, algunos se preguntan, ¿por qué Dios permitió que muriera Abel? ¿Por qué Dios no protegió a Abel? Sí, Dios lo estaba protegiendo. Le habló a Caín, le advirtió. ¿Por qué Dios permitió que muriera Abel, que era bueno? Como la gente dice hoy en día, ¿por qué muere la gente buena? ¿Por qué no mueren los malos? ¿Por qué no muere mi suegra? ¿Por qué no muere mi suegro? Dice, que se muera. No se muere. ¿Por qué no se muere mi cuñado? ¿Por qué no se muere fulano? ¿Por qué no se muere mengano? Debería morirse, son malos. Pero no se mueren. ¿Por qué Dios permitió que se muriera Abel? Porque Abel, al igual que todos los que son cristianos, hijos de Dios, que se mueren, como murieron aquellos en la fauce de los leones en el Coliseo de Roma, como murieron los cristianos, miles de cristianos en la persecución que hubo por Nerón, el César de Roma, y que tuvieron que meterse en catapulta. ¿Por qué ellos morían? ¿Por qué los mataban? Murieron los apóstoles, les decapitaron, los crucificaron, los flagelaron, los encarcelaron de por vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitía la muerte de los cristianos, de los hijos de Dios? ¿Por qué lo sigue permitiendo ahora? ¿Por qué de repente un cristiano se muere por ahí o lo matan? Matan a un pastor, matan a un creyente. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Sabe por qué, hermano? Tal vez usted nunca se ha puesto a pensar. Para Dios la muerte de uno de sus hijos, Dios no lo ve tan gravoso. No lo ve tan gravoso en el sentido de que Dios sabe que ese hombre va a ser resucitado. Dios dice, Abel murió, su hermano lo mató, pero yo lo voy a resucitar un día. Abel va a vivir por la eternidad. Yo le voy a dar la vida otra vez. Pero Caín no. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, dice. La segunda muerte no tiene parte en ellos. Pero hay de aquel que tenga la primera muerte, que es la física, y la segunda muerte, que es en el juicio final, cuando lo destierren al infierno, al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, la muerte segunda. Pobrecito de ellos. Ellos no tendrán la vida que tendrán los que resuciten con Dios. Entonces, para Dios, aquellos que mueren en el Señor tendrán vida de nuevo. Esa es la bendición que tienen, volverán a vivir. Por eso es que Dios permite la muerte. Además, esa gente que muere por causa del Señor, vivirán otra vez con galardones y con muchas cosas maravillosas. Pero Caín no. Yo sé que el tiempo me gana, pero les diré esto para terminar. Caín fue un hombre malo, como hoy hay mucha gente mala. Sin embargo, Dios nunca ha dejado de darles oportunidad. Y Jesucristo nuestro Señor vino a este mundo para salvar al más malo, al más pecador. San Pablo fue un hombre que cuando era Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, los torturaba y los hacía hasta blasfemar. Y él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol,
por cuanto perseguí a la iglesia del Señor. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y me perdonó. Yo soy el primer pecador. De todos los pecadores que Él ha perdonado, yo soy el primero. Pero Dios me perdonó. Y Dios te perdona a ti también. No importa lo que hayas hecho. No importa cuál ha sido tu conducta hasta aquí. No importa si mataste, si robaste. No importa si hiciste daño, si has causado tantos problemas en tu vida. Dios te ama. Él te ama como Dios amaba a Caín. Pero a Dios no le quedó otra que sancionar a Caín. Como tal vez no le quede otra de sancionarte a ti. Pero si tú te arrepientes, si tú te agarras de esa gracia que Cristo te ofrece, que el que cree en Él tiene vida eterna, el Señor te perdona. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Déjame orar por ti en esta hora. Déjame pedir a Dios por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira todas estas vidas que están en sintonía. Te ruego por aquellos que han escuchado tu palabra y que están reflexionando y que se dan cuenta, Señor, que ya no pueden ni deben seguir en esa vida, que en esa vida mala y perversa, que es tiempo de cambiar, Señor, que es tiempo de pedir perdón, que es tiempo de reflexionar, que es tiempo de volverse a ti. Todo el que se vuelva a ti, Señor, de corazón, perdónale, porque todo el que a ti viene, tú no le echas fuera. Cambia sus vidas, lávalos con tu sangre, Señor Jesús. Ten misericordia de ellos. Y aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están, Dios mío, adoloridos por la pandemia o por otras enfermedades, ten misericordia, tócalos ahí donde se encuentran y sánalos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas. Nos vemos mañana, en cualquier momento del día, pero con seguridad, todas las noches a las 8 en punto de la noche. Dios te bendiga, Dios te guarde.